Que la paz sea con todos en el nombre de Yeshua, el Elohim y Redentor de Israel. Estamos en este Shabbat compartiendo una vez más sobre el libro de Oseas y seguimos con el capítulo 3 todavía. Estamos en el tema Profecías al día y el título de esta presentación es Adonai compró una ramera. El capítulo 3 tiene solo 5 versos y hemos presentado hasta ahora sobre el verso 1 2 partes. Así que en esta ocasión vamos a continuar con la serie con el capítulo de Oseas, capítulo 3. Vamos a pasar al segundo verso, al verso 2, ¿vale? Los que no escucharon parte 1 y parte 2, sobre el verso 1, les invito a que tengan en cuenta estas dos partes anteriores, porque obviamente escuchar esta explicación en esta ocasión sin tener en cuenta la explicación del verso 1 y a su vez perder de vista o sacar de su contexto lo que hemos hablado sobre el capítulo 2 y el capítulo 1, pues no es muy normal, no es muy bendecido. Entonces, lo suyo es seguir esta serie, esta presentación del libro de Oseas, capítulo 1, capítulo 2, pasar al capítulo 3 y el capítulo 3 seguir verso por verso como hemos venido presentando. Bueno, estamos en la parte 3 y continuamos con el verso 2, ¿vale? Hemos dado tiempo a dos ocasiones para presentar así a lo grande sacar en evidencia los detalles que se mencionan en el verso 1. Hay muchos textos, muchas palabras claves que nos revela bastante evidencias y no es sabio pasar por alto solo por el afán de compartir cantidad y compartir todo el libro. Hay quien lo hace, quien quiere algo breve y poco, pueden acudir a cualquier otro presentador que encuentra por YouTube un montón de pastores, personajes, rabinos, roej, morej, personas que están dando explicaciones sobre los libros proféticos, sobre los libros de las escrituras o ciertas enseñanzas. Nosotros hacemos las cosas bien, paso a paso, y aún así me parece que estoy diciendo poco sobre lo que se puede decir, sobre lo que expresa una sección que estamos investigando. Claro, a tener un capítulo 3 de 5 versos parece fácil, parece que se presentan rápido y obviamente cuando empecé en este mismo Shabbat, en este mismo día, a hacer la presentación, crear la estructura de la guía de estudio que se convertirá, que será como un PDF por escrito para los que les gusta estudiar por escrito, no sabía lo que voy a hablar sobre esta tercera parte, solamente tenía 3 ideas sobre lo que sigue de este capítulo, pero ni por la cabeza se me hubiese pasado que no voy a acabar en esta ocasión con la presentación sobre el capítulo 3. Lastimosamente, para algunos, esto no va a ser posible, así que vamos a dedicar la siguiente hora, el siguiente tiempo, para sacar en evidencia ciertos detalles que están encriptados a partir del siguiente verso, ¿vale? En el libro de Job se hacen dos preguntas retóricas. Libro de Job, capítulo 11, verso 7, ¿no? Para dar la cita, ¿descubrirás tú las profundidades de Elohim? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso, del Shaddai? Bueno, sabemos que el Shaddai no es correcto, no es de todo verdadero este título traducido de esta forma, Todopoderoso. El Shaddai se le da el sentido, pero literalmente no es la forma correcta de traducirlo. Bueno, a esto es como paréntesis, espero que cada uno investigue y que saquen provecho del significado que corresponde el Shaddai. La respuesta a estas interrogantes, a estas preguntas, es evidente, no. No podemos descubrir las profundidades de Elohim. ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Pues no, al menos de momento no, ¿vale? Obviamente tenemos cosas reveladas. En Deuteronomio, Moisés dejó bien claro, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para los gentiles? No. ¿Para todo el mundo? No. Por eso la Torah es para el pueblo de Israel, para ellos y para el linaje de Israel, a fin de que ellos mediten, asimilen, se edifiquen y compartan de aquí resplandeciendo la Torah desde adentro de cada uno, desde adentro de este pueblo hacia afuera, para que todos los demás lo vean. Eso sería el propósito original de Elohim.
Así que la respuesta a estas dos interrogantes de Job, capítulo 11, verso 7, es no. Y sabemos por qué no. Pero igualmente está escrito que Él es quien revela al hombre lo que éste necesita saber, y esto a su debido tiempo, ya que Él no hace nada sin revelar antes sus planes a sus siervos, dice en Amos capítulo 3, verso 7. Así que su Ruaj nos revela lo que más nos es relevante para nuestro crecimiento según sus propósitos, y estás dentro del plan de redención. Por eso podemos decir, Elohim está al control de todo, pero muchos lo usan como una lema, no entienden ni comprenden. Lo usan porque están acostumbrados a citar de las escrituras. Nosotros lo hacemos desmenuzando la idea para que entendamos por qué Elohim tiene el control de los eventos y cuando sus siervos tienen conocimiento sobre ellas. Bueno, dijo el Mashiach Yeshua lo siguiente: pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Ojo, eso lo digo yo, ojo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que eso es aquí un señal, un shelah, una atención, es decir, párate y medita. ¿Por qué? Porque en las escrituras hay demasiada información, revelación, y muchos que no se detienen, no se paran a la cruz de esos caminos de interpretaciones, simplemente corren por lo fácil, lo sencillo, entonces no alcanza a ver la profundidad del amor y de la justicia de Elohim en el sacrificio que hizo el Mashiach. Bueno, cité antes de Marcos capítulo 4, verso 22 y el 23. A medida que se acerca el tiempo de la redención, el Elohim viviente nos da sabiduría e entendimiento para conocerlo mejor. Y aquí estamos nosotros, parados, esperando y actuando. Ya sabemos que la idea que el Elohim presenta en las escrituras cuando el Malach se sienta parado, no es porque está quieto aquí inactivo, sino que pendiente de la acción, ¿no? Es decir, párate, para medite, investigue, reflexione y actúe. Es decir, no andar buscando interpretaciones y acomodar texto por texto para que resulte lo que a nosotros más nos interesa. Por eso aquí necesitamos y siempre deseamos, siempre pedimos lo que está en 1 Juan, capítulo 2, verso 27, el Ruach que inspiró a los profetas, este Ruach, que es el espíritu del Mashiach, que habló mediante Oshea, en este caso, dándole indicaciones que tiene que hacer, que tenía que hacer. Este mismo Ruach es la clave, es la llave maestra que nos abre el entendimiento para comprender qué es lo que nos está diciendo a nosotros mediante lo que estamos estudiando en esta serie Profecías al Día, porque no leemos la historia de Oshea, leemos la historia de este personaje para entender cómo Elohim obró y obra a favor de nosotros. ¿Vale? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos Gomer. Me refiero a nosotros, la suma de los redimidos de Israel, porque Gomer, la esposa de Oshea, es Israel. ¿Vale? No es el mundo en general, no es el cristiano, es Israel. ¿Vale? Por eso, cuando hablo de Israel, hablo de mí. Cuando hablo de mí, hablo de Israel, ¿vale? Hacer un ejad parte de este pueblo. Vamos, voy a leer el Oseas capítulo 3, verso 1 también para ubicarnos en el contexto y así seguimos. Adonai me dijo, ve otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio, como Adonai ama a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros Elohim y gustan de las tortas de uva. Y aquí seguimos con el verso 2. Sobre el verso 1 hemos dedicado dos temas anteriores. Yo me la compré por 15 siglos de plata y carga y media de cebada. ¿Vale? Como de costumbre, pues vamos desmenuzando un poquito las ideas para entender de qué se trata. La descripción hecha en el capítulo 3, ¿vale? Voy a hacer aquí una paréntesis. Lo que están esperando todo el capítulo, pues tienen que esperar un poquito más, porque en esta ocasión nos vamos a detener solo en el verso 2, ¿vale? Yo pensaba, pues, acabar todo el capítulo, pero no va a ser posible. Cuando yo empecé a preparar la estructura, dije, párate, porque hay que hacerlo detenidamente y compartir tanto. Empecé a escribir y escribí suficiente para cubrir una hora. Así que aquí nos quedamos, les aviso, quedamos con el verso 2. Prepárense bien para el verso 3, pues
para la siguiente ocasión. Yo me la compré por 15 siglos de plata y carga y media de cebada. La descripción hecha en el capítulo 3 nos deja entrever como que en el capítulo 2 se describe a Gomer abandonando a Oshea y a sus hijos para juntarse con amantes, de quienes ella creía que les sostenían sus lujos, según se menciona en el capítulo 2, verso 5, cuando en realidad era Oshea quien pagaba sus extravagantes gastos, según se menciona en el mismo capítulo 2, verso 8. A pesar de que Oshea y sus hijos parece que suplican a la madre que vuelva a casa, según se menciona en el capítulo 2, verso 2, Gomer rechaza las súplicas y se vende en esclavitud. ¿Vale? Esa es la historia y entendamos que Gomer es Israel, los hijos son los dos, son símbolos de lo que describe el estado de Israel. Oshea es Adonai, es el Elohim viviente, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y Jehaya Bejové, el que será, quien fue, quien es, ¿vale? Estos términos son conocidos bajo este apelativo Yod-He Vav-He que aparece en estas 4 consonantes o el tetragramatón. Para no expresar todo lo que lo que expresan estas 4 consonantes, usamos la palabra Adonai para el que entiende el trasfondo, el contenido, el peso que está detrás de esta palabra. Como Oshea todavía la ama, Oshea es un símbolo de Adonai, ¿vale? Entonces, siempre hablando de Oshea, aquí tratamos de ver el amor o la acción, la actitud del Elohim de Israel para con su pueblo, ¿vale? Que fue como Gomer. Como Oshea todavía la ama, ¿qué hace? Paga el precio de rescate y así leemos el verso 2. Yo me la compré ¿por cuánto? Por 15 siglos de plata y carga y media de cebada. Desde la más remota antigüedad se usaba la plata para trueques. Pueden verlo ustedes, voy a citar siempre citas, ustedes pongan pausa en el video, en el audio o detengan el estudio que cuando lo va a tener por escrito y lean las citas para que así se ubiquen en el contexto y si hay algún error, pues por favor espero que me lo comuniquen. Génesis 23, verso 16, ¿no? Es una de las citas, hay varias donde se menciona esa clase de trueques. En Proverbios capítulo 22, verso 1, hay un dicho que dice lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En la luz de esto, entendemos por qué la plata entregada al hombre para comprar a Gomer tenía más valor que la misma vida de esta misma mujer. Esto nos hace preguntar, ¿qué nombre y qué fama tenía Gomer? Las riquezas y la plata importaban más que la vida de ella. Ahora, porque es fácil hablar la historia de Gomer, pero estamos hablando, ¿por qué profecías al día? Porque lo que pasó está pasando y lo que está pasando ya pasó. ¿Vale? Lo que pasó en la vida de Oshea es una lanzadera, una plataforma, un soporte que nos revela a nivel espiritual a través de una realidad física una realidad espiritual, una realidad que no se percibe con los ojos terrenales. Por eso hay ojos espirituales y ojos carnales. Con los ojos espirituales entendemos las cosas de Elohim, ¿vale? Y por eso tenemos que pedir la mente del Mashiach, es decir, tener su espíritu, su deseo, concentrarnos en el estudio de las escrituras a fin de entender, comprender y hacernos una con lo que estamos estudiando, asimilando la información como algo que nos pertenece, es nuestra, porque desde aquí resulta el poder para compartir con los demás con autoridad, con dominio, porque compartimos lo que nos corresponde, lo que es nuestro, nuestras enseñanzas a ti y a tus hijos, dice la instrucción. La entregué, las cosas reveladas para el pueblo de Israel y para sus hijos. ¿Qué nombre y qué fama tenía Gomer? ¿Quién es Gomer? Yo fui Gomer, porque yo soy Israel, ¿vale? Gomer es Israel. Yo fui Gomer. No sé si tú también lo eres. Esto tú sabrás si te identificas con ella o te crees uno que no necesita, no está en esta situación, no necesita ser comprado, se considera que es una persona buena. No lo sé, cada uno. Yo hablo desde mi perspectiva, desde lo que yo entendí, lo que yo experimenté como un hebreo israelita sobre quien
Está hablando las escrituras y ella describe, las escrituras describe el estado en cual hemos llegado y por qué razón estamos aquí y el remedio. Si uno está en esa situación, es Gomer. Y para Gomer hay soluciones, hay remedios, siempre y cuando entiende lo que sobre ella se presentó desde hace mucho tiempo antes. Ahora, si cambian la imagen desde Gomer a ustedes y desde Osea a Yeshua, el Redentor, sabiendo que el dueño que os tenía bajo el poder suyo por la ley marital, donde el pecado se enseñorea de la vida del que anda en las prácticas de la naturaleza pecaminosa, ¿cómo os veéis o cómo veéis la realidad ahora? Tratan de cambiar la imagen en la realidad donde Osea es el Redentor, es el que vino a pagar el precio para nosotros que fuimos esclavos del pecado. ¿Vale? Romanos, capítulo 6, 7, 8. Galatas también. Son capítulos que comparan el estado de una persona bajo el amo que es el pecado y que por ley domina sobre su esclavo y comparan igual lo que hemos visto en la parte anterior como un Baal, como un señor, como una persona que domina como un marido esposo que domina por la ley del marido sobre la mujer mientras éste vive. ¿Vale? Esa es la comparación. De aquí Shaul pues se inspiró porque él fue un hebreo israelita y su enseñanza no se le ocurrió, no se inventó algo, no compartió algo, sacó su fuente del Tanaj. ¿Vale? Aquí estamos estudiando las fuentes de donde se inspiró Shaul cuando compartió lo que compartió. Por esa razón, siempre he estado diciendo, si entendemos bien el Tanaj, prescindimos. No es imprescindible los escritos apostólicos. ¿Vale? Por eso el fundamento de fe hebrea está el Tanaj. Por encima del Tanaj tenemos como extra las cosas de los escritos apostólicos. ¿Vale? ¿De dónde sacaron ellos fuentes? Del Tanaj. Nosotros, por privilegio, por bendición que Elohim nos brinda, aquí podemos acudir al Tanaj y entender lo que entendió Shaul y de dónde entendió Shaul y así entender lo que quiso decir Shaul, porque muchos no entienden sus escrituras y como no entiende el fundamento de dónde sacó su fuente, pues malinterpretan sus escritos. Ese es el problema de muchos, lastimosamente. Al principio de este estudio, desde el capítulo 1 hemos dicho que Gomer somos nosotros, es todo Israel. Apenas cuando uno tiene de una forma clara quién era y en qué condiciones lo encontró el Redentor de su vida, aquel que pagó un precioso precio para recobrar lo que le pertenecía, puede valorar lo que el Redentor suyo hizo a favor de su miserable vida de esclavo del pecado. Quizá le ofende la palabra, pero es la correcta para uno que es esclavo del pecado, que todavía no entró en Tefilá, no entró en las aguas del bautismo para morir con Mashiach y ser libre, romper sus lazos con su amo anterior, para que pueda estar libre el Mashiach, unirse a él de buena voluntad, para ser elevado a una posición superior más que de un esclavo. Antes de hablar sobre lo que siempre se habla al leer estos textos, vamos a centrarnos en los detalles que por lo general se omiten a la hora de explicar. Si quieren algo sencillo, pues obviamente pueden encontrar bastantes presentaciones, 45 minutos ya tienen los 5 versos, creo que es el máximo que hay por YouTube, presentarse sobre todo el capítulo del libro de Oseas capítulo 3. Vale, nosotros aquí dedicamos una hora y a veces no acabamos un verso. Bueno, no nos dedicamos, no hacemos las cosas normales como hacen todos los demás, lo hacemos diferente y por algo para el que desea. Como decía Yeshua en esta cita de Marcos capítulo 4, 22, 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque lo hacemos así para dar fundamento, no solo brindar armas, sino técnicas para que uno sepa cómo hacer uso de las armas que Elohim nos las puso en las manos. Bueno, seguimos estudiando. Como en ciertas palabras no hay referencia a algunos de los nombres o de algún título del Elohim de Israel, se pasan por alto ciertas maravillas.
Declara una cita que he compartido en un tema tiempo atrás, lo siguiente. Es honra de Elohim encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, ¿vale? Y aquí es nuestro reto, porque todos queremos formar parte de este pueblo de reyes y sacerdotes. Queremos ser reyes. Pues entonces es honra nuestra escudriñar las cosas que Elohim ocultó o los encriptó. Si nos conformamos con lo sencillo, podemos flipar que vamos a llegar a ser parte de un pueblo, de tener la honra de ser reyes y sacerdotes. Para que uno sea rey, cuando es un esclavo, tiene que pasar un proceso de una intensa formación para que pueda adquirir destreza, dominio, equilibrio, conocimiento, bueno, poder. ¿Vale? El poder no es por tener un título, sino por estar dentro de la naturaleza, aprender, ser, vivir como tal. Proverbios 25, verso 2, es la cita, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a por lo que no está a la mera vista del ojo del lector, pero está revelado ante un ojo adiestrado por el Ruaj de la emunaj verdadera. Emunaj es fe, ¿vale? Básicamente se traduce con fe, pero emunaj, dejé esta palabra por lo que expresa desde la perspectiva hebrea. Quizás en algún momento vamos a dedicar, sería bueno, ¿no? Dedicar un tema para esta palabra. Esta comunidad hebreo israelita, mi redentor es Yeshua, cuyo propósito es regresar a la raíz, no raíces, raíz de la fe hebrea, a fin de conocer la principal enseñanza sobre cual se ha edificado toda la fe hebrea. Tiene el privilegio de saber de primera mano qué y a quién revelan las escrituras hebreas. Es nuestro sostenido propósito sacar en evidencia y mostrar ante la vista de los oídos de aquellos cuantos nos leen y nos escuchan quién es el Elohim y Redentor de Israel, revelado entre el Tanaj y los escritos apostólicos. ¿Vale? Esa es una definición básica del propósito de la Congregación Internacional de Hebreos Israelitas llamada Mi Redentor es Yeshua. Es sabio que entre los tres sismos que más se relacionan con la Biblia, prevalece una enseñanza común. Tanto el cristianismo como el mesianismo como el judaísmo enseñan que en la sección llamada Tanaj, y malamente por los cristianos es llamado Antiguo Testamento, se revela un ser llamado Padre. Así lo dejo genérico, ¿vale? Un término genérico. Nosotros lo aprendemos usar el sentido específico para saber de quién estamos hablando, porque a veces se habla del Padre de Israel y hay veces cuando se habla del Padre de Yeshua, del Mashiach. Y no es lo mismo usar el mismo título siempre Padre, sin especificar, porque la mente confunde los atributos y la referencia hacia las personas. Por ende, no sabe de quién está hablando y mal mezclan las personas a causa de un título dejarlo genérico. Por eso yo aquí lo dejo, se revela un ser llamado Padre. Lo dejo así en la forma genérica como se usa entre estos tres nombres. 13 ismos, títulos. Según la orientación de las creencias que tiene cada uno de esos tres ismos, Elohim que se reveló en el Tanaj envió a un mensajero, un siervo, un alma creada, una proyección o imagen, algo como un holograma, un avatar suyo, etc. Vale, es lo que ellos dicen. Algunos otros creen que el Elohim del Tanaj, siendo supuestamente el padre del Mashiach, envió a su hijo en su lugar. Como sea que crean esos tres principales ismos, están de acuerdo que un tercero es enviado como intermediador a fin de que mediante este se pueda lograr la compra, en este caso la compra de Gomer, de Israel, ¿no? Más sencillo, la común doctrina de los sismos mencionados trata de enseñar algo que las propias escrituras que estudiamos no dicen. En realidad, ellos contradicen las escrituras que en este caso declaran, yo me la compré. Ese estoy citando la edición Corona de Jerusalén. Le voy a leer, como dice Reina Valera, que es más fiel al texto hebreo. Afirmando que en realidad Elohim, quien hablaba aquí, envió a otro para hacer lo que él afirmaba que hará. Es lo que ellos están diciendo, contradiciendo de hecho con lo que ellos creen, esos tres sismos, contradicen lo que Elohim afirma que él las comparará a Israel.
Y de esta forma, ellos que afirman que no, en realidad él no puede comprar porque obviamente no puede pagar el precio, porque el precio es la muerte, pues tiene que enviar a otro y este otro, pues el quien muere para pagar el precio, que bueno. Aquí uno se pierde, si entra a razonar, se le cruzan las cables. Y dice, a ver, eso no puede ser. El caso es que el maligno, entre las solas ideas de tal forma y los conceptos, que alguno no es capaz de profundizar razonando en su propia creencia para ver los cabos sueltos dentro de su propio concepto. ¿Vale? Por eso tratamos de desmenuzar el asunto y esto no se puede hacer pasando por alto así rápido porque algunos se aburren porque el tema es demasiado largo y el que se aburre, pues bueno, que no pare, que no escuche porque no es para él. Esta formación está para los que quieren aprender, saber cómo manejar las herramientas y tener fuerza, poder de luchar, de afrontar el infierno entero si hace falta. ¿Vale? Yo me la compré, afirma las escrituras, mientras todos los demás están afirmando que en realidad Elohim, quien habla aquí, envió a otro para hacer lo que él afirmaba que hará. No sé si me pueden seguir. ¿Vale? Como no es mi propósito sacar en evidencia cuán mal interpretan fuera del contexto y así tergiversan los escritos los que siguen algunas de las ramas de estos tres sismos, nos vamos a centrar para entender lo que de verdad enseñan estas palabras. Yo me la compré. ¿Vale? Nos vamos a dedicar a lo que enseña, a la parte buena, porque deberíamos dedicar una semana para hablar del mal concepto que hay dentro de esos tres sismos. Y creo que sería poco, ¿no? ¿Vale? Por eso, mejor centrémonos en lo que las escrituras enseñan, y así sacamos mejor provecho del tiempo. Si seguimos la ecuación revelada en el capítulo 1 y el 2, entonces Oshea es Adonai, es igual a Adonai. Gomer es igual a Israel. Y si mantenemos la fidelidad al patrón revelado en el verso 1 del capítulo 3, donde dice, ve, ama a Gomer como yo amo a Israel, ¿vale? Esa es la indicación que hemos visto, hemos dedicado 2 horas, más de 2 horas en parte 1, parte 2 de esta presentación del capítulo, sobre el capítulo 3, ¿vale? Ve, ama a Gomer como yo amo a Israel. Entonces, Adonai es Hoshea, que tiene que ir como Adonai va a ir, a amar, a mostrar amor hacia su mujer. Ramera, que actúa como una fulana que se va en pos de otros que supuestamente creen ella que le está amando, pues así. Adonai ama a Israel, que se fue a nosotros, a nuestro pueblo, que se fue a adorar deidades ajenas con quien hemos desperdiciado nuestros tesoros, regalos de nuestro propio Elohim, fuerza y poder, bendición, y así hemos llegado en la situación y el estado donde estamos. Hoy mismo nos encontramos como hijos de nuestros padres. Entonces, podemos valorar mejor entendiendo que lo mismo que Oshea hizo para con su mujer es lo que el mismo Elohim de Israel hizo y a favor, para y a favor de su pueblo. Oshea no envió a un amigo, a un socio, a un compañero, hermano o a quien sea para ser su representante, sino que fue él mismo quien compró a su mujer. Al menos eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces, cuando decimos sola escritura, nosotros nos aferramos al Tanaj, pues más vale que eso lo hacemos de verdad, porque si el texto no dice que Oshea envió a un fulano, a un tercero, a quien sea, en su lugar, entendemos por qué Elohim no, en este caso, lo que está hablando aquí, no enviará a otro en su lugar para comprar a Israel. ¿Vale? Hay que despertar. Aquí hay que romper los bloqueos mentales, ¿cómo se dice? Este velo que por generaciones enteras de una mala interpretación el maligno puso sobre nuestros ojos, llama a los cristianos mesiánicos judíos. ¿Vale? Y con esta interpretación, con este velo, leemos mal la propia escritura. Aprendamos a leer, ¿vale? Para ver quién compró, quién mandó, quién compró y a quién compró. Por comparación lógica y siguiendo el principio antes revelado, Adonai compró a Israel, ¿vale? Oshea no envió a alguien, sino que fue él mismo y compró a su mujer. Es descabellado todo concepto que fue enviado un tercero en su nombre para recuperar a Israel pagando un precio por su rescate.
Aunque hemos compartido toda una serie de 6 estudios sobre quién es el Goel, es decir, el Redentor, pariente cercano de Israel, y multitud de estudios en decenas de horas de audio sobre quién es en realidad el Elohim de Israel, no voy a cesar de compartir las evidencias que el Ruach permite que sean reveladas sobre quién es en realidad el Mashiach, más allá de su identidad como Ben, es decir, hijo de Adán. Eso es precioso lo que se nos revela en este verso 3. Es muy precioso. Este verso 2 del capítulo 3, porque aquí revela quién es Elohim quien nos compró. Hay un buen estudio con este mismo tema. Leemos Osea capítulo 3, verso 2, que dice, yo me la compré. Edición Corona de Jerusalén. Como hemos visto en la realidad física, el texto dice, yo, es decir, Osea, me la compré. Pero en realidad espiritual el texto dice, yo, Adonai, y Jehove, ¿no? Me la compré. Como vimos en la parte anterior. ¿Por qué lo dije así? Porque Osea es Adonai y la persona a quien compra es Osea compra a Gomer, a su mujer. Pero en la realidad espiritual, Adonai no compra a Gomer, o compra a Israel. ¿Vale? Y eso es lo que vamos viendo cómo. Como vimos en la parte anterior, la indicación de ama implica, entre otras cosas, acción. Y es preciso lo que el profeta hizo de modo como el mismo Elohim hizo en un tiempo más atrás, ¿vale? Tiempo después, unos 700 años, creo más o menos, más atrás, cuando en realidad pagó el precio. Básicamente el texto hebreo indica esta precisa acción determinada por el amor genuino mediante la palabra y compré. Como les decía, Reina Valera traduce el texto hebreo bastante bien, ¿vale? En Reina Valera está así, entonces la compré para mí. A ver, sí, la compré entonces para mí, dice en edición Reina Valera, y es exacto como está en el texto en hebreo, ¿vale? Si miran allá pueden ver esta acción. El término, ojo que si miran en Reina Valera eh, con el interlineal 1960, que tiene los números strong, básicamente aquí en las indicaciones H3739 y H2568, bueno, en todos los demás, están las raíces de las palabras, no está literalmente el texto como dice. Por eso, la forma de traducir es correcta. Entonces, y la compré para mí. En lugar de esta palabra que está aquí, compré, que es caraj, eh, esta revela la acción y o entonces, que es mejor traducir, entonces la compré. Entonces, como acción de amarla, y entonces, ¿qué voy a hacer si le voy a amar? ¿Cómo lo voy a mostrar? Entonces la compré, ¿vale? Para mí. Es evidente que no se mandó a un tercero para que realice dicha compra, pero hay más. El segundo detalle es contra el genérico concepto que en el Tanaj hay un Elohim quien envió a un tercero a pagar en su lugar o en su nombre. Y esta evidencia está en el hecho en que se enfatiza para mí, ¿vale? Es bien traducida aquí. Entonces la compré para mí. Y es obvio que Osea no envió a un tercero a comprar a su mujer en su lugar, sino que se fue él mismo a comprarla para que así se pueda apreciar el sentimiento de su alma hacia su esposa. Es obvio que la compró es obvio que la compró para sí y menos para otro. Es decir, eso de ninguna forma se puede entender este concepto que la compró para otro. Pero desde la perspectiva mesiánica, ¿por qué dijo esas palabras? Porque desde la perspectiva mesiánicas, cristiano-mesiánica, incluso del judaísmo, el Mashiach viene a hacer una obra porque fue enviado en el nombre, o vino en el nombre de su padre a hacer una tarea que su padre no puede venir, pero se supone que su padre es quien ama a ese Israel y manda a su amigo, hijo, bueno, como quieren llamarlo cada uno, para que compre a Israel en su lugar y que lo traiga de vuelta, se supone, ¿a quién? Bueno, es un concepto que yo no ni lo comparto ni quiero seguir por él porque espero que lo entiendan porque es mal, ¿vale?
Si alguno no entiende, por favor, se puede comunicar conmigo. Todos los vídeos tienen al final mi número de teléfono. Todas las personas pueden conectarse por medio de los medios que hay para que le aclare por qué es descabellado el concepto que, aunque el texto no lo dice, la gente lo crea. El texto, repito, recalco, el texto no dice que Osea la compró para un otro, sino que Osea la compró para sí. Por eso es importante, pero quiero que vean por qué es importante, ¿va? La compró para mí, porque es enfático, es una revelación tremenda aquí, porque estas meras palabras desmontan el concepto, mal concepto que tiene el judaísmo cristiano mesiánico, que en el Tanaj está el padre del Mashiach, que en los escritos apostólicos vino el Mashiach porque su padre lo envió para venir a pagar un precio que obviamente su padre no lo puede pagar, pero ¿quién paga el precio en realidad? Pues el hijo. Entonces, como es decir, Osea no es el quien paga el precio, sino es el enviado quien paga un precio de su propio bolsillo para cobrar, recobrar la mujer de su amigo. Bueno, bueno, razonen, pongan las neuronas a razonar para que entiendan por qué no es sabio el concepto mesiánico. Si en esto estamos de acuerdo, que Osea compró para sí, ¿vale? En la imagen entendemos que es Adonai, y que en la imagen entendemos que Osea es un símbolo de Adonai y que lo que hizo Osea es lo que en realidad está haciendo Adonai para con su pueblo Israel. Entonces descartamos por completo la idea antibíblica que forma la base del credo de esos tres sismos. Las escrituras nos revelan que Adonai es el mismo quien compra y es quien se ocupa personalmente de la transición de compra. Osea viene a comprar a Gomer. Adonai viene a comprar a Israel. Entiendan, si pueden seguir la ecuación. Bueno, si no la pueden seguir, es que no están de acuerdo con las escrituras. Entonces, lo que yo digo es mero lo que no importa tanto, porque si leen eso en la Biblia y no están de acuerdo, pues no tienen un problema conmigo. Tienen un problema con las escrituras. Si están de acuerdo conmigo es porque entienden bien que las escrituras dicen, entonces la compré para mí. ¿Vale? No, entonces compré para otro, ni que fue enviado a un otro. Entiendan, la deidad está revelada aquí, ¿vale? La deidad de Israel. Las escrituras nos revelan que Adonai es el mismo quien compra y es quien se ocupa personalmente de la transición de esta compra. ¿Vale? Esto es lo que se revela a través de la acción que está haciendo Osea. Esta compra la hace para sí mismo y no para otro. Por lo tanto, estas meras palabras, entonces la compré para mí, encriptan el misterio revelado para este tiempo. ¿Quién es el Elohim que viene a salvarnos? ¿Vale? Vean este detalle, como lo mencionaba, que hay un PDF con este mismo nombre. ¿Quién es el Elohim que vendrá a salvarnos? Les recomiendo este PDF como complemento. Ya no es necesario mostrar quién es aquel que vino. Y es más, nos compró, no solo que vino, nos compró para sí. Y ya que todos sabemos que es Yeshua quien pudo y se dispuso y vino y nos rescató de la esclavitud del pecado, que se apoderó de nosotros como un amo de su esclavo. Citaré las propias palabras del mismo Yeshua para que puedan percibir más profundo. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Quizás nunca lo vieron de esta forma, pero ahora voy a ubicar estas palabras en el contexto de Osea. Cité de Juan capítulo 15, verso 13. No hay amor más grande que uno entregue de su vida a cambio de la vida de su hermano, para que su hermano pueda vivir. Ese es el amor. No hay otro más que se puede comparar con este. Este es el absoluto. Y este el amor lo reveló él, ¿vale? Porque él se hizo hermano de sangre, pariente cercano, ¿vale? Se hizo nuestro güey. Y a este nivel nos compara a nosotros. Así que, por favor, si quieren evaluar la emuná, no, la ahavá que dice que tiene para este pueblo, para los redimidos, para los demás, evalúense si están a la altura de dar su vida para salvar a los demás, ¿vale? De forma correcta, bueno, razonable. Las escrituras nos enseña dominio propio, hacerlo de una forma sabia.
De modo como Shea pagó un precio, y esto de una forma personal para mostrar el amor que hay en su alma hacia su esposa, de igual modo Adonai se hizo Mashiach, es decir, hermano, pariente, cercano, Goel, pues porque eso se hizo Mashiach, fue ungido para este propósito. Se quitó su magnificencia, su poderío, ¿no? Se limitó a ser como un hermano, como un humano, como bien dice Shaul, a fin de poder mostrar su genuina Ahavá hacia el pueblo con quien se ha comprometido mediante un voto de fidelidad eterna. A este pueblo vino a los suyos, se escribió en Juan 1, verso 11. Compró a Israel y a todo el que desea, mediante su propia sangre, pagando vida por vida, según reclama el derecho que corresponde al amo, que es llamado pecado. ¿Vale? Según Romanos capítulo 6, versos 17 al 19, usted puede comprobarlo. ¿Vale? Siempre hay metáforas, tratamos de pensar como hebreos en una mentalidad hebrea y con eso entender las metáforas o el juego de las palabras de los términos, ubicándolos en su contexto. Y a pesar de que nos compró para sí, convirtiéndonos así en nuestro amo, es decir, Adón, dejó de llamarnos esclavos para llamarnos como amigos. Juan 15:15. Ya no os llamo más esclavos, sino amigos. Entonces, entendemos que para esos esclavos éramos nosotros, era Gomer. ¿Vale? Dice, no hay amor más grande, ve y ámala. ¿Con qué clase de amor? Con el amor que yo tengo hacia Israel. ¿Cómo tiene el amor hacia Israel? Israel es esclavo, esclavo del pecado, ¿vale? No hay amor más grande que este, que un amigo dé su vida para su amigo, porque Yeshua nos elevó de esclavos a posición de amigos, se hizo pariente cercano, vino a los suyos, aunque suyo será esclavo, pues se hizo esclavo para levantar un esclavo de su esclavitud y convertirlo en un príncipe. Póngase en lugar de Gomer. ¿Cómo, apreció ella, cómo percibió ella mejor la intención o el sentimiento de su esposo al venir? Pregúntese, ¿no? Póngase en su caso. ¿Cómo percibió ella mejor? ¿Cómo apreció ella el sentimiento de su esposo? ¿Al venir él mismo para comprarla o a ver a un extraño que dice ser enviado para comprarla con un precio dado por su marido? ¿Cómo valora? Imagínese que tiene un novio que dice eh, que no le dice directamente que le ama, pero manda a un amigo a que este amigo le diga, mira, tu novio te ama. Él no tiene la valentía para decirte que te ama. Te lo voy a decir yo en su nombre. ¿Qué tal le parece? Entiendan que Yeshua no es un enviado a cumplir los propósitos de un supuesto padre, que supuestamente es quien se reveló en el Tanaj, porque Yeshua no paga un precio que se le fue entregado pagarlo, sino que es el mismo quien paga el precio con su propia vida. Eso no quiere decir nada. Entiendan bien lo que estoy diciendo para que no malinterpreten, porque de ninguna forma yo no quiero decir que Yeshua no es hijo y que no tiene un padre y que no es que su padre le dio permiso para venir, es decir, que no fue enviado. ¿Vale? Ubiquen las palabras en el contexto del Tanaj, porque lo que está hablando el Tanaj no tiene nada que ver con lo que se interpreta sobre lo que está escrito en los escritos apostólicos. ¿Vale? Son dos cosas, dos mundos paralelos. Hay que ver esa realidad espiritual desde la perspectiva del plan de redención que incorpora a Israel y hay que verlo desde la perspectiva de la fe hebrea. Ahora estamos hablando del pueblo de Israel, la redención específica dedicada al pueblo de Israel. Y de la perspectiva de Israel, Adonai es el redentor, es el Goel, y él vino a los suyos, ¿vale? Cuando hablamos del plan de redención, que es un tema genérico que incorpora toda la descendencia de Adán, incluyendo al pueblo de Israel, aquí sí que hay un tema paralelo donde sí hablamos de que Yeshua es enviado, ¿vale? Como hijo por su padre, porque el propósito principal que tiene Yeshua es reconectarnos con su padre. El propósito que tiene el Elohim de Israel es primeramente reconectar a su pueblo consigo mismo. Por eso las compró para sí, ¿vale?
Ojo, porque en las escrituras aparece que lo compró para su padre. Es decir, en los escritos apostólicos hay igual una cita paralela que dice que el Mashiach adquirió un pueblo de redimidos para su padre. ¿Vale? No confundan las citas, no les mezclen. Trata de entender los asuntos desde su perspectiva, desde su contexto, porque si no, hacen una sopa y obviamente quedarán con otros cabos sueltos y peor. ¿Vale? Por eso, cada paso por separado, cada cosa a su tiempo. ¿Vale? Y no haga una mezcla de los sopa, porque hay que ser, Elohim es un Elohim de orden. Y aquí estudiamos orden paso por paso, dedicando tiempo para entender los asuntos en sus contextos. Fuera de contexto es un pretexto para una mala doctrina. Hay otra palabra del Redentor Yeshua que dice lo siguiente. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. ¿Conocen esta cita? Seguramente sí. Bueno, ahora la voy a citar dentro del contexto de Osea para que puedan apreciar mejor la indicación que Elohim dio a Osea para que actuando Osea de esta forma no solo Gomer perciba el amor, sino que Israel, a través de la acción de Osea, perciba el sentimiento de Gomer o se identifica con ese sentimiento, viendo en Osea su acción, pueda entender el sentimiento del corazón o la forma de obrar y el porqué del Elohim viviente para con Israel. ¿Vale? Es bastante profundo. Mateo capítulo 5, verso 41. Cualquiera que te obligue a ir con él, ir una milla, ve con él dos. ¿Qué quiere decir esto en este contexto? Osea no necesitaba comprar a su esposa, pero hizo un acto que tiene mucho significado para el que vive en medio de una cultura donde cada práctica tiene su peso en enseñanza o como mensaje. Para Gomer, ver a su esposo pagar un dote para ser la esposa, la vio, ¿no? Cuando la hizo su esposa. Ve capítulo 1, tómate una mujer. Y en el capítulo 2, ve, ama una mujer, ¿vale? Hemos dedicado tiempo a eso. Ahora, nos vio a su prometido pagando un dote a su padre para que pueda hacerlo su esposa. Ahora, ve igual a su esposo pagar un precio para comprarla. Era una demostración extra de amor y compromiso. Prácticamente Osea va la mila extra, más allá de lo que se esperaba o era razonable. Y es lo que está haciendo Elohim para y hacia su pueblo Israel. Ese es precioso, es magnífico. Bueno, se podía profundizar y hablar bastante sobre esto, pero seguramente lo vamos a hacer a medida que seguimos este estudio de este libro. Gomer, al elegir separarse de su esposo, de modo como nosotros nos hemos alejado de nuestro Elohim, llegó a ser una esclava, y la libertad de un esclavo lleva su precio. En este caso, el precio para que un esclavo del pecado quede libre de su amo, ¿qué es amo? Baal, ¿no? Esposo. Es que debe morir. Para que un esclavo quede libre del pecado de este amo, debe morir. Una de las partes para que así la parte en vida queda libre de cualquier dominio legal. ¿Vale? Lo que vimos antes sobre la ley del marido, según Shaul presentaba en Romanos, estos capítulos 6, 7, 8. Es justo, es legal que el dueño pecado reclame la vida del pecador. La paga del pecado es la muerte. Todos conocemos esta cita, creo que de memoria. Así que si fuera el caso que el Elohim que se reveló con un amor eterno hacia Israel no fuera Yeshua, sino su padre, Yeshua no podría pagar con su propia vida a favor de su amada Israel. Si en el Tanaj fuera el papá de Yeshua, quien se reveló a Israel mediante la vida de Osea, entonces, de modo como Moshe pagó para su mujer, el padre de Yeshua debería pagar el precio pedido por el pecado de Israel, a fin de que el pecado, este amo pecado, deje de enseñorearse de Israel. Para que Gomer, es decir, Israel, quede libre de su cautividad. ¿Vale? Hablando de Gomer, Israel. Estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. ¿Vale? Para que Gomer, es decir, Israel, o tú o yo, quedan libres de su cautividad, se reclama un precio a cambio de su vida. Así que según las creencias de los tres sismos antes indicados,
Debería que el padre del Mashiach, y no el Mashiach, muera a fin de dar al pecado la vida que éste reclama. Pero ante esta evidencia, ellos se rebelan al saber que el padre no puede morir. Pero igual saben que el pecador debe morir por sus pecados, o si no, un sustituto debe ocupar su lugar a fin de sustituir vida por vida, según la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. Por lo tanto, vida por vida. Según Levítico capítulo 24, versos 17 y 22, aquí son los principios, los testigos, la base legal, en virtud de cual nosotros evaluamos, juzgamos al hombre y la acción de Elohim. ¿Mm? Eso es la base. Ve, ama como yo amo. Por ende, compra para ti como yo compraré a Israel para mí. ¿Vale? Esa es la ecuación. Esa es la base. El sano entendimiento de esta enseñanza te ayuda a comprender la respuesta a la pregunta: ¿quién es el Elohim de Israel? ¿Yeshua o su papá? ¿Vale? ¿Tenemos razón lo que compartimos nosotros sobre quién es el Elohim de Israel? ¿O tienen razón esos tres sismos que por igual comparten la misma cosa, que en el Tanaj o Antiguo Testamento, según el cristiano, está una deidad que se supone que ellos suponen que es el papá del que vino a ser Mesías o Mashiach? Si comprendes que Yeshua es el Elohim de Israel, es fácil entender por qué él entregó su vida para redimir y restaurar a su pueblo, como bien se describe en el libro de Osea. Conocer sobre quién es en realidad Yeshua te ayuda a entender por qué él murió. Verás justicia en su muerte y amor en su sacrificio. Conocerás las leyes de la redención y los principios que sustentan el reino del Elohim viviente de una forma que no deja cabos sueltos. Yo les aseguro, ¿vale? Se puede seguir edificando sobre la primera parte del verso 2, pero debemos avanzar. Así que vamos por la segunda mitad de este verso, ¿vale? Y ya estamos a una hora. O sea, capítulo 2, 3, verso 2 dice: yo la compré ¿por cuánto? 15 siglos de plata y carga y media de cebada. Oh, déjame un momento para respirar. Desde los días de Abraham, la plata sirvió como una medida de peso y un medio de intercambio. La plata refinada tenía dos usos principales. Primero, como medida de riqueza y artículo de intercambio, y en segundo lugar, para hacer objetos de decoración y de adorno personal, uso ya conocido desde los días de los patriarcas. Entre estos se entraba también los amuletos, los ídolos, las deidades que lo hacían ellos de oro y de plata también. El ciclo en hebreo es shekel y viene del verbo shakal, que significa pesar o pagar. Un ciclo equivale a más o menos, según las referencias, aquí no quiero entrar en los detalles de lo que vale un peso, porque las referencias no son muy claras. Hay algunos que dicen más, otros que dicen menos. Por eso es más o menos equivale entre 7 y 17 gramos un ciclo. El ciclo era una pesa que se usaba para metales. El ciclo, como norma reconocida para las transacciones comerciales, en el periodo, se usaba antes del periodo del siglo VII. Después del siglo VII apareció la moneda acuñada. Y bueno, puede indagar más. La primera vez que apareció eso fue en Turquía, que tenían bastante riqueza, estaba bastante bien. Y el rey entonces que dominaba en Turquía, en aquella región llamada Turquía, Lidia creo que era la región, en una cara de una moneda pues puso un sello, la otra cara no tenía nada. Más tarde, bueno, los persas se inventó las dracmas. Dracmas se hace mención en el libro de, bueno, cada uno puede seguir esta historia, no es relevante en este caso. En nuestro contexto es evidente que el ciclo era un peso que se usaba para hacer transacciones comerciales. Y esto hasta antes del siglo VII. Cuando se usó, después se usó como dinero después del siglo VII. Antes no había monedas para las transacciones, sino que se usaba el siglo como una medida de peso. La antigüedad no era una moneda propiamente dicha, sino plata en lingotes, anillos, placas, etcétera, contada y medidas a peso. 30 siglos de plata era el precio de una esclava. Dice en Éxodo capítulo 31-32, o de aquí se saca la idea, porque se nombra un esclavo o la esclava, es el precio. Se acomoda aquí la idea a una esclava por debido que hago comer llegó a ser esclava. Y entonces el valor que se daba a un esclavo sale de este concepto que está en Éxodo capítulo 21, 32.
o el precio para redimir el voto de una mujer en un santuario, una ramera prostituta religiosa. Ya en el capítulo 2 hemos hablado más sobre este concepto, según se menciona en Levítico capítulo 27, verso 4, porque hay esas dos evidencias. Hay un cierto debate entre los intérpretes si fuera una esclava dedicada al pecado, que llegó a ser como, o una prostituta religiosa. Bueno, menos importa en qué clase de forma de prostitución llegó esta mujer. La realidad es que llegó a ser esclava, una situación que ella no podía tener dominio, libertad ni el amor que esperaba. Entonces, una situación que revela nuestro estado independiente de qué clase de prostitución. De adorar deidades ajenas es adulterio, y en este caso nosotros todos por igual hemos estado, no necesariamente como prostitutos físicamente, ¿vale? Sí, espiritual o físicamente. De la misma forma es acción o reacción de una consecuencia del pecado. Por ende, desde aquí, esclavo del pecado, el amo genérico, independiente de en qué clase se vertió dicha prostitución, somos esclavos. Aquí él compró y nos compró. Por igual fuimos así. Lo que era más o menos el salario, estos 30 monedas eran más o menos el salario de unos 90 días de trabajo, ya que un ciclo de plata equivaldría a más o menos al salario por 3 días de trabajo. ¿Vale? 3 días, un trabajo de 12 horas, bastante intenso. No es muchísimo, ¿vale? 90 días son 3 meses, ¿vale? Para comprar un esclavo. En un año uno puede comprar 3 esclavos. Puede trabajar uno un año y comprarse así 3 esclavos o 4, ¿vale? 30 monedas de plata era el precio pagado por la muerte accidental de un esclavo, siempre y cuando su esclavo fuera acorneado por un toro. Eso es un detallito importantísimo, pero no estamos en la serie Torah al día. Eso seguramente lo vamos a tener a lo largo de la eternidad. La cita correcta, Éxodo 21:32, es el detalle que enfatiza. Un esclavo tiene un precio o se valora su vida en 30 monedas cuando este esclavo fuera acorneado por un toro. Es un detallito, aquí lo dejo porque tiene su importancia. Carga y media de cebada. Un homer y medio es igual a 15 efas, que tiene capacidad de 22 litros. Sobre efa hemos hablado en el libro de Oseas, el libro de Zacarías, capítulo 5, creo, ¿no? La mujer en la efa. Y aquí hemos visto más sobre lo que esto significa. Carga y media de cebada es un peso y medio. Otras traducciones traducen un homer y medio, que es igual a 15 efas, que tienen igual, una efa tiene capacidad 22 litros. Entonces será, bueno, parece que un efa de cebada costaba un ciclo según, y esto también según las temporadas, ¿vale? Porque llegó un momento cuando no tenía ningún valor, una gran cantidad se vendía para nada. En un cierto momento de cuando el pueblo de Israel estuvo mal, nuestro pueblo, pues llegaron muy apretados, ¿no? En esa situación, entonces el precio cambió tremendo, ya no tenía tanto valor. Eso, bueno, eso nos deja entrever este precio, carga y media y 15 monedas, que Osea no era un hombre muy rico y que pagar el precio entero por una esclava no le resultó algo muy fácil, aunque el precio no era tan alto, ¿vale? No era tan alto pagar 30 monedas, pero él no pudo pagar 30 monedas. No es por nada, sabemos que en las escrituras nada es por casualidad. 15 monedas y un peso y medio de cebada, un homer y medio o carga y media de cebada. Bueno, esos detalles queda aquí como punto. Cuando Judas traiciona a su maestro, se hace mención del trueque y así resulta en la descripción que Mateo dejó aparece en el libro de Mateo 26, versos 15, donde preguntó Judas, ¿qué estás dispuesto a darme para que yo se los entregue? ¿No? ¿Qué le ofrecieron a cambio? Pues 30 piezas de plata. Eso es todo el precio que consideraban que valdría Yeshua, ¿vale? 30 monedas de plata, un precio pagado por un esclavo que ha muerto acorneado, ¿vale? Éxodo 21, verso 32. Quizás se dan cuenta puede conectar.
las ideas que revela este capítulo, este énfasis, este detalle, un esclavo muerto porque fue acorneado por un toro. Judas Iscariote traicionó a Yeshua por 30 piezas de plata. Eso quiere decir que cobró para venderlo por el precio de un esclavo. Mateo 26, verso 15, 14 al 16 y verso 47 al verso 50. Israel cometió el pecado de adulterio adorando deidades ajenas y así se ha convertido en un esclavo del pecado. Y es esto lo que está escrito en Juan capítulo 8, verso 34, Romanos 6, verso 16 a 20 que mencioné, 2 Pedro capítulo 2, verso 19. El bajo precio revela la indignidad en cuyo caso, en cual cayó Israel, ¿vale? El precio, el bajo precio revela la indignidad en cual cayó Israel, al perder sus privilegios y la bendición del Elohim, su protector. Para comer ni siquiera se pagó 30 monedas. Y eso no es casualidad, como decía, sino que solo 15 para mostrar cuán bajo puede llegar una persona que sale de la protección del Todopoderoso para entregarse en los brazos del pecado. ¿Qué decía? Pues pensaba que éste le amaba. ¿Vale? Está mito deificado. Él llámalo X, ponemos pecado como forma general. Donde sea que una persona se aparta de Elohim, que le quiere hacer rey, restaurarlo, hacerlo igual, para reflejar, igual como al principio, para reflejar la imagen y semejanza de su hacedor. Ese es el potencial. El cerebro funciona a 3%, más o menos, ¿no? Imagínese funcionar a 100%, ¿vale? No sé si se puede imaginar. Porque imagínense alguno que tiene, les cuesta, como yo fui una persona neófita en la forma, no me gustó estudiar, fue un vago, ¿no? Imagínense conocer ¡pua! Todas las ciencias, tener una capacidad de asimilar todo, ¿vale? Estamos en este proceso, ¿vale? Cuando uno se aparta de este propósito de Elohim, se entrega en lo que sea, llámalo, aquí llamamos pecado, término genérico, llámale el deseo del que sea. Me voy porque mi padre, mi hijo, mi hija, mi esposo, la situación no me deja, no me permite, no puedo, estoy enfermo. X mil y una, millones y una de excusas que uno se pone para perder de vista la bendición tremenda que Elohim nos quiere dar. Es así, bueno, es lo que hizo Israel, lo que hizo nuestro pueblo, lo que hemos hecho nosotros al separarnos, desde Adán, a separarnos de esta fuente de vida. Israel, nuestro pueblo, a separarse de Elohim, la fuente de vida, el fundamento, la raíz que hace sostener el tronco, que es Jacob, cuyas ramas son los 12 tribus de Israel, cuyas hojas, ramitas, pámpanos, frutas somos nosotros, ¿vale? Los descendientes de esos tribus. Las evidencias muestran que Gomer, es decir, el pueblo de Israel, tú, yo, que aún no teniendo ningún valor en ella misma, solo el amor de aquel que le había adquirido le daba a ella algún precio. Mas, sea como fuera, esta mujer, el pueblo hebreo, le pertenecía a quien, a Gomer, es decir, a Adonai, porque le había pagado y así tenía derecho sobre ella. Esa es la parte importante. También, por eso estaba mencionado en los escritos apostólicos, el que ya fue comprado, para quien ya se paga un precio, no hay una segunda redención, no hay un segundo sacrificio si se aparta, si vuelve a adorar la misma deidad ajena, ¿vale? No hay una segunda ofrenda. Por eso se especifica un solo Elohim dentro de la fe hebrea. ¿Vale? No significa que Yeshua, que es el Elohim de Israel, no tiene a su padre, ¿vale? Pero cuando hablamos de la fe hebrea, de la fe que compartimos, Adonai Echad, ¿vale? Singular, uno dentro de la fe hebrea. Un solo Elohim, un solo bautismo, una sola Emet, una sola fe. Tenemos una sola Emuná. No hay posibilidad de que si volvemos ahora a adorar, una vez que si somos sumergidos en el nombre de Yeshua, volver a adorar a la Trinidad, a la deidad que sea, no queda un otro sacrificio, no hay otro precio. También el hecho
El hecho que fue una medida y media de cebada y no de trigo sirve para mostrar algo, la pobreza. El trigo es el alimento rico para los ricos, mientras que la cebada era para el esclavo, cuyo valor se comparaba con el de los animales. Vean la diferencia entre los granos para no dedicar más tiempo. La diferencia entre los granos de cebada y los de trigo en los estudios que hay sobre las festividades de Bikurim y Shavuot. Hay PDFs que hemos compartido, 18 PDFs dedicados a las 7 festividades y otros 9 dedicados para el Shabbat. Entonces hay bastante, entre 18 y 9, lo que son sobre el Levítico 23, ¿vale? Tanta información sobre el mismo capítulo. La cebada también revela la pesadez del precio de la redención que Yeshua tuvo que proveer. No fue una obra fácil para él, aunque todo lo creado en esta tierra se sostiene mediante su autoridad y poder. No entraré en más profundidad, que seguramente la hay en esta ilustración referente al precio pagado para librar a la esclava Gomer, ¿vale? Entre comillas, para que entiendan la referencia, mitad en ciclos, mitad en cebada. Solo diré lo siguiente. La mitad del precio estimado en plata revela una parte de la identidad del Elohim de Israel soberano, mientras que la segunda mitad, valorada en cebada, revela la otra parte del mismo Elohim, pero como redentor Mashiach. ¿Vale? Para eso hay toda una serie, 12 estudios, 16 audios en nuestro canal de YouTube, 12 en PDFs, eh, que tratan sobre la identidad del Elohim de Israel, comparando los textos del Tanaj con los textos de los escritos apostólicos, a fin de revelar quién es el Elohim mediante los títulos que se usan entre estas dos partes de escrituras. Todos aquellos que son comprados mediante Yeshua tienen el privilegio de poder entrar en la segunda alianza, de modo como Gomer pudo retornar a la casa de su esposo cuando ésta la compró. Vamos a ver más adelante, ¿no? Mucho más detalles. Todos los redimidos pueden volver a entrar de nuevo en los privilegios que brindan la alianza siempre y cuando se mantienen fieles a las indicaciones que vamos a seguir viendo a medida que seguimos este estudio. Todos ellos, es decir, los redimidos, entre los cuales estamos nosotros, gozarán de un amor inmerecido. Bueno, aquí vamos a dejar esta sección, esta parte 3, el versículo 2. Nos quedan todavía 3 versos más en la segunda ocasión. A ver si vamos a presentar de golpe o no sé. Yo no tengo nada previsto para la próxima presentación, en el siguiente Shabbat, si Elohim permitirá y darán los medios. Vamos a seguir, a ver si acabamos todos los demás textos o qué. No lo sé. Créame que no tengo más de 4 renglones, 2 citas escritos sobre esto aquí guardados en la guía de estudio. Toda esta presentación quedarán por escrito en un solo PDF. ¿Vale? Todos los libros, capítulos del libro de Osea, aunque en audio serán 4 o 5 presentaciones o una sola, por escrito serán una sola guía, un solo PDF. ¿Vale? Bueno, hasta la próxima semana. Espero que todos estén bien bajo la protección del Elohim de Israel, nuestro Elohim protector, nuestro Elohim Jireh, el que provee lo necesario para nuestra existencia a lo largo de este día, a lo largo del día de mañana y hasta el momento que vamos a volver a nuestra casa, a nuestra tierra, si estaremos a la altura, ¿no? Si somos merecedores y permanecemos en la esperanza sobre el gran día de la redención, sobre el segundo gran éxodo que todos anhelamos para volver de todas las tierras por donde estamos diseminados a la tierra que nos pertenece por herencia, por descendencia, por promesa. Desde Abraham, esa tierra es desde Eufrates hasta el Nilo. ¿Vale? Este es el lugar de la tierra prometida o el lugar del reino de los cielos, el lugar o el espacio que ocupará lo que aparece como metáfora en el libro de Apocalipsis, como bajando del cielo la nueva Jerusalén. ¿Vale? La nueva Jerusalén es la tierra de los redimidos o la tierra prometida a los redimidos que será nuestra desde Eufrates hasta el Nilo. ¿Vale? Aquí es nuestra casa, nuestra esperanza, nuestro ojo que siempre avista el Sión. Es aquí el lugar de nuestra propiedad donde vamos a tener para siempre nuestra herencia, donde nosotros y nuestros hijos van a vivir para siempre, jamás viviendo felices. Amén. Espero que todos los que nos escuchan digan un amén y que estén
preparándose, ¿no? Con esa disposición, con ese corazón, mirando con esa esperanza, motivados, independiente de las dificultades que tenemos por los países por donde estamos diseminados o las aflicciones que tenemos que afrontar mientras tanto, ¿vale? La fe, uno se fortalece en su fe más allá de lo que si el cuerpo se debilita, ¿vale? Nuestro espíritu debe estar unido, debe estar firme, independiente de las aflicciones que tenemos que afrontar, ¿vale? Que esto nos ayude, es mi deseo, mi oración. Espero que vuestra también, que nuestro Elohim, el que nos provee, el que nos ampara, nuestro escudo, nuestro defensor, nos proteja para poder permanecer, prevalecer sobre todas las cosas y poder estar a la altura en la condición necesaria de decir, mire, este es nuestro Elohim, nuestro Redentor que nos compró y esperábamos que venga a llevarnos donde está su casa, donde en la morada que Él nos preparó. Por bendición sabemos dónde está y sabemos bastante de cómo será. A Él, a Yeshua la honra, toda la cabot a Él y a su Padre por toda la misericordia que tenemos, porque de los dos, de Yeshua y de su Padre, tenemos grata, bendita salvación. Shalom, Beshem Yeshua.